Antes que nada, agradecerles a todos por venir a acompañarnos hoy con la charla que nos va a presentar Nahuel. Quería comentarles brevemente, mi nombre es Roberto, me acompaña Federico, somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UBA, particularmente formamos parte del laboratorio abierto, donde nosotros organizamos diferentes actividades y prestamos algunos servicios para los estudiantes, particularmente de la carrera de Ingeniería Electrónica. Y bueno, nuestro interés es promover la formación la reactivación de la rama estudiantil dentro del IEEE, que es una rama que hace muchos años está activa y últimamente, bueno, por falta de miembros, porque van pasando a otras actividades y fue cayendo en actividad, y nosotros estamos queriendo reactivar justamente las actividades en colaboración con IEEE. Bueno, sin alargarme mucho, digamos, nosotros vamos a compartir un link a la página del LABI para que puedan estar al tanto de las actividades que hacemos. Y bueno, los invitamos a que se sumen a otras actividades y les estaremos dando más información sobre otros eventos que estamos organizando. Nahuel, ¿querés presentarte un poco y comenzar? Te doy la palabra. Ok, empezamos. En primer lugar... Antes que nada, quería aclararles a todos que nosotros vamos a estar siguiendo el chat para después al final poder hacer preguntas, digamos. Y en todo caso, Nahuel, si ves alguna pregunta en particular que quieras responder, si no, la idea es que nos escriban a través del chat, así nosotros al final podemos retomar las preguntas que van haciendo. Y por otro lado, bueno, recordarles que la charla va a estar grabada, así que cualquier cosa al final, nosotros después del evento les vamos a mandar por mail los detalles de la presentación y demás. ¿Está bien? Eso era todo. Bueno, Nahuel, okay. Todo tuyo. Doy comienzo entonces. Buenos días a todos, en primer lugar, aunque para mí son buenas tardes, porque algunos de los que me conocen lo saben, los otros no. Esta charla se está dando desde Qatar, desde Doha. Acá enfrente tengo el Golfo Pérsico. Daría vuelta a la notebook, pero bueno, no importa ahora. Vamos a hablar del proyecto Pandexit. Pandexit es una herramienta para colaborar en la toma de decisiones a través de la simulación de escenarios alternativos con un modelo basado en agentes realista. Pandexit es una colaboración público-privada. Mi afiliación académica, como se ve acá arriba a la derecha, es del Laboratorio de Sistemas de Información Avanzada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, pero la empresa que financió este desarrollo es ADGS. Es la compañía catarí para la cual trabajo. Bueno, mi presentación, yo soy Nahuel González, he dirigido este proyecto, así que en principio les puedo comentar no solo los resultados académicos, sino también las pequeñas minucias de llevarlo adelante. Y si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a mi correo académico o a mi correo profesional. ¿Cómo voy a estructurar esta presentación? Bueno, una pequeña introducción. Primero, después les voy a explicar en qué consiste el proyecto Pandexit y cómo se relaciona con la pandemia. Después vamos a hablar de cómo se utilizaría. Esto es fundamentalmente para los que no vienen de la rama de informática, para que se den una idea de cómo se utilizaría. Después vamos a hablar del punto más jugoso de la simulación, que son lo que se llaman efectos del tipo red de mundo pequeño. Después les voy a comentar de los dos prototipos, y bueno, hay un tercero también que tenemos armado, uno para Argentina, uno para Qatar y uno para Singapur, y finalmente vamos a hablar de los resultados más destacados que se pueden obtener con nuestro sistema o que hemos obtenido hasta ahora. Después, bueno, va a sobrar un poco de tiempo al final, les voy a mostrar también estos prototipos funcionando. Vamos a jugar con ellos. Bueno, ¿cuál es el estado del arte, la motivación y el enfoque que nosotros elegimos para este proyecto? Vamos a hablar de modelado de las curvas de la pandemia. ¿Cuál es el estado del arte? Hay tres tipos de modelos principales que se utilizan para hacer predicciones. Con el que todos deben estar acostumbrados, ya lo vieron 500 veces y probablemente más en las noticias, son los que se llaman modelos compartimentados. Si escucharon hablar, el modelo SIR, el modelo SIER, ¿sí? El modelo SIRD, bueno, todos más o menos tienen las mismas siglas que corresponden a susceptible, infectado o recuperado.
a veces también muerto, expuesto, inmune, bueno, puede haber distintas clases. Este es uno de los modelos más comunes, es un modelo dinámico que utiliza un par de ecuaciones diferenciales con un conjunto relativamente chico de parámetros. Después tenemos otros modelos del tipo ajuste de curvas, en donde lo que buscan no es tratar de modelar los grupos de personas, sino que se intenta modelar directamente la curva de progreso de la pandemia, utilizando toda una serie de herramientas matemáticas. Y después tenemos el tipo de proyecto como el nuestro, que se llama sistemas de modelado basado en agentes. Acá el que estoy mostrando es como el estado del arte en Estados Unidos. Se podría decir que es contra lo que competimos. Y no quería dejar de mencionar un paper de unos colegas argentinos que utilizaron agentes también para, bueno, modelar el avance del COVID-19 en el caso argentino. Después vamos a hablar de las diferencias. ¿Qué nos motiva a hacer este tipo de trabajo? Bueno, los modelos compartimentados, al ser modelos dinámicos, modelos basados en las curvas matemáticas y las ecuaciones diferenciales que regulan los movimientos de las personas entre uno y otro grupo, no son particularmente buenos para capturar la información precisa que corresponde a la geografía de un territorio. No capturan, digamos, si bien capturan las características estáticas de la población, no capturan las características dinámicas y sobre todo las sutilezas de la interacción. Esto va a quedar muy claro qué significa en el final. Bueno, es idéntico el caso de los modelos que utilizan ajuste de curvas. ¿Sí? No son modelos de ajuste fino, no permiten hacer predicciones finas. Son excelentes para considerar el comportamiento a gran escala. Son los más precisos, pero no para evaluar escenarios alternativos. Para lograr esto tenemos que sí o sí utilizar modelos basados en agentes, porque con esto lo que se puede lograr es lograr una correspondencia 1 a 1 con lo que está sucediendo en un territorio. ¿Qué decidimos hacer nosotros? Utilizar un modelo basado en agentes y aumentarlo con GIS, que es Geographical Information Systems, así con sistemas de información geográfica. Esto sería para agregarle a cada uno de los agentes la idea de en qué lugar del país están, dónde se mueven y cómo se mueven, y Big Data. ¿Por qué Big Data? Bueno, porque no queremos hacer una simulación genérica con agentes genéricos. Queremos realmente simular con tanta precisión como sea posible el territorio que nos interesa. Llegamos entonces a Pandexit. ¿Qué es Pandexit? Es una herramienta de simulación basada en agentes aumentada con sistemas de información geográfica y Big Data. Nuestro objetivo es que sea una herramienta de predicción, que incluya una representación 1 a 1 de la gente, los lugares y los transportes de un país o de una provincia o de una ciudad o de un territorio en un modelo que tenga información geográfica precisa, no solamente polígonos arbitrarios. Nuestro objetivo es que sea capaz de evaluar los resultados de escenarios alternativos, que eso es algo que los modelos de ajuste de curvas o los modelos dinámicos tienen dificultad para hacer. Son muy buenos para ajustar la situación actual, pero no para evaluar qué pasaría en este caso, en caso alternativo. Y la idea es que esto logre convertirse en un asistente para la toma de decisiones informadas. Me resulta importante, llegado a este punto, aclarar qué no es Pandexit, porque unas cuantas de las veces que lo hemos mostrado han surgido algunas confusiones al respecto, entonces lo quiero aclarar desde el principio para que no quede después como una pregunta al final. Pandexit no es un sistema de tracking en tiempo real, no es un sistema de seguimiento. Nosotros no, lo que les voy a mostrar de los prototipos no muestran dónde está la persona en el momento y cómo está avanzando ahora la enfermedad. Es una herramienta de predicción, es un simulador, ¿sí? Otra cosa que no es Pandexit es otro modelo estadístico. Nosotros no competimos contra los modelos estadísticos, a veces nos preguntan ¿y cómo lo validan? ¿Contra qué modelo lo validan? Bueno, contra ninguno de estos, porque no tiene nada que ver lo que hacemos.
Y también no es una herramienta para predecir el número exacto de casos o muertes en un momento específico del tiempo. A veces nos dicen, estamos viendo el resultado. Ahí donde dice 30.000, ¿significa que va a haber 30.000 muertes por la pandemia? No exactamente. ¿Sí? Esos números para lo que sirven es para comparar casos alternativos y decidir cuál es mejor o cuál es peor. Vamos a una definición para los que no son informáticos y nunca escucharon hablar de modelos basados en agentes. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un modelo basado en agentes? Es una clase de modelos computacionales que simula las acciones y las interacciones de un conjunto de agentes autónomos, con el objetivo de entender y predecir el comportamiento del sistema como un todo. Para bajarlo un poco a la tierra, para los que nunca escucharon hablar de esto, sería como un juego, digamos, un MMORPG, un juego de realidad virtual con montones de personajes no jugadores, con un personaje no jugador por cada persona del territorio que uno quiere representar, en donde se están moviendo en este mundo virtual y haciendo lo que hacen todos los días, ¿sí? En el mundo real tenemos un conjunto de personas que interactúan a lo largo del día porque trabajan juntos, porque viven en la misma casa, porque son amigos y se visitan, porque van a un restaurante y comen juntos, o no se conocen pero van al mismo restaurante o van al mismo supermercado. Y la idea del modelo basado en agentes es representar esto uno a uno con pequeños programas. ¿Qué entidades constituyen la simulación de Pandexit? Bueno, personas en primer lugar, ¿sí? Lugares y transportes, que son las entidades que las personas utilizan para moverse de lugar a lugar. Entonces, Pandexit simula a cada persona que uno ingresa en el sistema, en donde cada personita es un agente con un comportamiento específico, que sigue su rutina diaria en un mundo virtual. Va de su casa al trabajo, si es un chico va a la escuela, a veces, digamos, por ahí los adultos van al supermercado, algunos una vez por semana, otros varias, algunos van a un templo religioso a realizar su práctica religiosa. Cada uno tiene su rutina en base a su nivel socioeconómico y las condiciones, los puntos de datos que lo definen. A su vez, cada uno se mueve dentro de las ciudades o entre ciudades, usa su auto, su taxi, utiliza una combinación de subte o colectivo, puede ir caminando. Todo esto son cosas que están incluidas dentro de la simulación. Y también puede realizar otro tipo de actividades correspondientes con el perfil demográfico o etario de la persona que está siendo simulado. Y obviamente también con las políticas externas que uno define, porque ya vamos a ver que en la simulación podemos cerrar todos los trabajos no esenciales, podemos dejarlos abiertos, podemos permitir que la gente vaya a la iglesia o no. Pero bueno, la idea es que estos agentes son programas bastante complejos con rutinas diarias complejas. Distingamos entre lo que es geografía y geometría, porque las simulaciones basadas en agentes pueden venir en dos sabores, podemos decirlo, geográficas y geométricas. Son parecidas, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de geografía nos referimos a una simulación que territorialmente abarca una superficie grande, ¿sí? Estamos hablando de simulaciones que consideran el mundo entero, un país, una provincia o una región. Y nos referimos a geometría cuando hablamos de simulaciones más pequeñas, pero más detalladas respecto de lo que ocurre en ese lugar, ¿sí? Que puede ser para evacuación de estadios, para desplazamientos adentro de una planta o en un hospital o en un edificio. Esos son el tipo de aplicaciones que corresponden a las simulaciones basadas en agentes, y son los dos grandes grupos. Nosotros trabajamos con los dos, pero Pandexit en particular es una simulación geográfica. Eso significa que el detalle, cuando una persona está dentro de un lugar, no es tan grande, el detalle está en los movimientos que la persona sigue dentro del territorio. Bueno, ejemplos de simulaciones con geometría lo voy a pasar por alto. ¿De qué manera se relaciona este tipo de proyecto con la pandemia? Un modelo basado en agentes es un modelo genérico, es un modelo que tiene agentes que se mueven entre lugares. El tema es que este modelo puede especializarse para seguir infecciones.
La idea es que un modelo especializado de esta forma permite estimar la evolución de la pandemia de COVID-19 y de otras pandemias futuras posibles, utilizando las características demográficas, territoriales y económicas precisas para evaluar cómo se dispersaría de acuerdo a distintas políticas que se puedan tomar. Por ejemplo, cerrar un grupo de negocios, ¿sí? ¿Qué pasa si abro los restaurantes? ¿Esto va a ser mucho peor? ¿Va a ser un poquito peor? ¿Qué pasa si abro las escuelas? ¿Qué pasa si permito a la gente trabajar, pero solamente al 50% de la capacidad? Son toda una serie de preguntas complejas que un modelo estadístico no puede responder porque no tiene suficientes parámetros y no es capaz de representar un territorio. Bueno, cosas que podemos hacer con Pandexit: podemos hacer un seguimiento individual de las entidades, esto se los voy a mostrar en más detalle en los prototipos, ¿sí? Acá podemos ver una personita caminando, una en el subte, una en bicicleta, pero esto sirve solamente cuando estamos hablando de las etapas iniciales de la infección, cuando no hay demasiados infectados. Si pasamos un cierto número, la visualización del tracking individual es imposible, así que tenemos que empezar a seguir por grupos o tenemos que seguir por zonas administrativas, agrupando infectados, recuperados, muertos por área predefinida. Nosotros logramos alcance nacional. Les voy a mostrar dos simulaciones, una que corresponde a la República Argentina, que se hizo en colaboración con el Ministerio de Defensa, y una que corresponde al Reino de Qatar, que se hizo sin colaboración. El hecho es que no estamos limitados a un país en particular. Podemos modelar con una herramienta de este tipo cualquier país. Lo único que se necesita son los datos para alimentar la simulación. ¿Cómo se usa? Y dentro de cómo se usa, una pregunta es qué tipo de datos se requieren, lo que decía en esta diapositiva. Si podemos modelar cualquier país teniendo los datos, ¿qué datos vamos a requerir? Bueno, ¿cómo se obtienen resultados? Esto es para los informáticos, me van a tener que tener paciencia. Los que no son informáticos, ayuda a que entiendan mejor. ¿Cómo se obtienen resultados con una simulación de este tipo? En primer lugar, se cargan datos en la simulación, datos correspondientes a las personas, los lugares y los transportes del territorio que uno quiere simular, más un conjunto de parámetros. Luego se configura la simulación, se le determina qué negocios van a estar abiertos, qué negocios van a estar cerrados, cómo se va a comportar la gente, toda una serie de cosas que determinan la evolución. Y luego finalmente se procede a ejecutar la simulación. La carga de datos es información tabular de la gente, donde hay que decirles dónde viven, qué edad tienen, la nacionalidad, si corresponde. En Qatar, por ejemplo, les ha interesado hacer un seguimiento del avance en las distintas comunidades, entonces la nacionalidad puede ser útil. ¿Cuál es su lugar de trabajo para que la persona se pueda mover entre su casa y su lugar de trabajo? A su vez, de esos lugares habría que cargar qué tipo de lugares son, cuáles son empresas, cuáles son escuelas, cuáles son hospitales, y en general todo tipo de lugares que nos interese considerar en forma granular. Y lo mismo para los transportes. Tengo que cargar los colectivos, los subtes, las frecuencias, los destinos, dónde están las estaciones, etc. Esta es la etapa 1, de carga de datos tabulares, lo que corresponde a Big Data. Luego hay que configurar la simulación con un conjunto de parámetros. Esto lo vamos a ver en más detalle con los prototipos. Y finalmente se la deja ejecutar. ¿Sí? La simulación avanza sola, basado en el conjunto de datos que se cargaron y las políticas que se pueden modificar mientras uno lo ejecuta. A los informáticos por ahí les va a interesar saber que para una simulación de este tamaño, con Qatar, por ejemplo, 3 millones de entidades, y con Singapur 5 millones y un poco más, no necesitamos High Performance Computing. Estamos trabajando con hardware convencional, ¿sí? Hemos trabajado en la optimización de los algoritmos para no requerir el presupuesto que requeriría el proyecto de Estados Unidos del que hablé en estado del arte al principio. Luego puedo detallar un poco más.
¿Cuál es la conclusión que tienen que llevarse de esta sección? Que más datos es mejor. Cuanto más datos tengamos y cuanto más precisos sean esos datos, va a mejorar la calidad de la simulación. Y si mejora la calidad de la simulación, va a mejorar la calidad de los resultados que podamos obtener. Es una pregunta que aparece con frecuencia cuando presentamos el proyecto. Nos dicen qué datos se necesitan para arrancar. Bueno, en principio con información demográfica pública se la puede arrancar a la simulación, pero a partir de ahí se puede ir al nivel de detalle que uno quiera, en el persona a persona, lugar a lugar. Hasta ahora hablamos de lo básico, vamos ahora a tal vez el punto más jugoso a nivel académico que produce como resultado este tipo de modelos, que es entender los efectos de red de mundo pequeño. Para ponerlo en una frasecita, esto significa que variaciones muy pequeñas pueden generar diferencias muy grandes en el resultado. ¿Por qué? Bueno, vamos a definir primero qué es una red de mundo pequeño. Una red de mundo pequeño es una red, en primer lugar. Una red que puede ser una red social a la que todos estamos acostumbrados, no necesariamente red social como Facebook, me refiero a red social en el sentido material de la cuestión, el conjunto de amigos que uno tiene, los familiares, etc. Puede ser una red de información como es Internet, puede ser una red abstracta, ¿no? El estudio de una entidad matemática, puede ser una red de cualquier tipo, en la cual la mayoría de los nodos no son vecinos entre sí. Pero los vecinos de cualquier nodo es muy probable que sean vecinos de cada uno de los otros. Y todos los nodos se pueden alcanzar desde cualquier otro en un conjunto, en muy pocos pasos, ¿sí? Vamos a ejemplificarlo con unos gráficos. Observemos la red que está graficada en el lado izquierdo de la presentación, la red que está titulada como regular. Fíjense que por la manera en que está conectada, solo localmente, si yo quisiera llegar desde el nodo que está arriba de todo, el que tiene la flechita de P, hasta el nodo que está más abajo, la cantidad de saltos que tengo que dar es bastante grande, ¿sí? Contrariamente, la red de la derecha, para llegar de cualquier nodo a cualquier nodo, casi no tengo que saltar. Si quiero llegar desde P hasta el de abajo de todo, fíjense, tengo en 2 saltos llego, en comparación con 6 del salto de la izquierda. Ahora, a primera vista, es evidente que en un grafo como el de la derecha algo así va a pasar, porque fíjense la cantidad de aristas que tiene, la cantidad enorme de conexiones, ¿sí? Las redes de mundo pequeño son un interesantísimo fenómeno intermedio entre estos dos casos, de redes casi completamente conexas y redes con una distancia interna grande, y revelan un efecto que a veces es difícil intuir, y es que con muy pocas aristas, agregando muy pocas aristas a un grafo, se puede hacer que la distancia media entre nodos se reduzca notoriamente. Para ponernos un poco más precisos, agregando una cantidad logarítmica de aristas, logarítmica la cantidad de nodos de aristas, se puede disminuir linealmente la distancia media entre nodos, ¿sí? Esto es un efecto que uno esperaría necesitar más aristas para reducir la distancia media. Bueno, ¿cuál es el punto relevante a la dispersión de la pandemia? Bueno, que el grafo de la izquierda se parece mucho a cómo nos vemos nosotros en el confinamiento. Cada uno se ve con muy pocas personas alrededor, entonces la pandemia no puede dispersarse. Y en una situación normal, previa al confinamiento, se parece al grafo de la derecha. Pero ¿qué pasa si abrimos de a poco y tenemos la mala suerte de justamente abrir las cosas que generan estas poquitas aristas que producen un efecto de mundo pequeño? Bueno, vamos a tener el equivalente de tener todo abierto sin tener todo abierto. Y este tipo de efectos no se pueden descubrir con un modelo estadístico. Y sí se pueden descubrir con un modelo basado en agentes. Bueno, ¿cómo es el mundo normal, el escenario normal, cuando no hay confinamiento, cuando no hay pandemia? Tenemos centros sociales en donde se mezclan personas que viven en regiones alejadas,
que son de distintos rangos etarios, de distintos niveles socioeconómicos. Por ejemplo, la escuela, ¿sí? Por ejemplo, un shopping center, por ejemplo, un estadio de fútbol. Bueno, qué sé yo, un lugar religioso, la iglesia, el transporte público, un supermercado, son todos lugares que producen hubs, centros de dispersión social. La pregunta es, ¿qué tipo de industrias o actividades se pueden permitir sin arriesgar la formación de una red de mundo pequeño? Bueno, acá vamos a ver dos gráficos ilustrativos que surgen de ejecutar la simulación con todos los trabajos productivos abiertos, solamente dejando cerrado lo que es economía de servicios. La sorpresa es que los trabajos productivos, para Qatar por lo menos, sin embargo para los otros prototipos tenemos resultados muy similares, dejar abiertos los trabajos productivos no produce un incremento fuerte en la pandemia. ¿Por qué? Porque los trabajos productivos mantienen a la gente separada en grupos, no producen efectos de mundo pequeño, que sí produce abrir un restaurante o abrir un gimnasio. O sea que una de las conclusiones más jugosas que tenemos es abrir la economía productiva no impactaría seriamente en el avance de la pandemia, en esta pandemia o una futura. ¿Por qué? Porque a pesar que la gente sigue infectando a otra gente, el R siempre se mantiene por debajo de 1. ¿Cómo hicimos para modelar un punto que parece difícil de obtener la información? Porque en todo caso la cantidad de personas en un territorio se puede obtener. Ya vamos a ver cómo obtuvimos la densidad poblacional, los tipos de lugares, esta información demográfica que de una u otra manera es pública o se puede conseguir. Es un poco más complicado obtener las redes sociales, o sea, quién se junta con quién, quién es amigo de quién. Es relevante, por ejemplo, en el caso de Qatar, no sé si saben que los musulmanes tienen lo que se llama el mes de Ramadán, mes entero de vacaciones para ellos, en donde es muy importante hacer ayuno y reunirse con toda la familia. Ese mes de Ramadán fue en mayo, creo, acá, abril-mayo, y lo que pasó es que antes del mes de Ramadán no tenían cataríes infectados de coronavirus. Y luego de Ramadán, los cataríes dominaban la curva de infecciones en contraste con todas las demás nacionalidades. Esto hay que ponerlo en perspectiva, que Qatar es un país en donde solo el 10% de la población es catarí, el 90% somos expat. Entonces, considerando que este efecto de las redes sociales es tan importante, ¿cómo lo podemos incluir en la simulación? Bueno, la verdad es que no contamos con la información que tiene Facebook, por ejemplo, o que tiene Google, pero lo que se puede hacer es modelar una red social sintética. No voy a entrar en gran detalle, pero se puede, así como podemos generar por medios estadísticos la población, o si contamos con, por ejemplo, el padrón electoral o el registro nacional de las personas, se puede obtener el dato uno a uno. Con esta población se tiene que generar una red social sintética, utilizando un modelo de formación de amistades. Esto más o menos se hace utilizando una métrica de cercanía. Se presupone que la gente que más se parece tiene más probabilidades de tener una amistad. A grandes rasgos, por perfil etario, por perfil de nacionalidad, por zona y por tipos de intereses y por lugares que frecuentan, se arma una métrica de distancia y luego se genera una matriz de probabilidades y se arma un grafo aleatorio que permite sintetizar una red social. Se ha hecho muchísimo trabajo académico al respecto, esto no lo inventamos nosotros. Cada una de las cosas que estoy diciendo he dejado las referencias para el que le interese profundizar. Bueno, esto es lo que les estaba explicando. La probabilidad de formación de una amistad depende de la similaridad de las personas, de la distancia geográfica y, bueno, un modelo un poquito más complicado involucra también la transitividad o existencia de amigos comunes. Se puede demostrar analizando redes sociales reales que si
si dos personas tienen un amigo en común, la probabilidad de que sean amigos crece, y esto también se puede utilizar para afinar el modelo. Un ejemplo de una red social sintética generada utilizando información demográfica de Holanda por los autores del paper original. Vamos a hablar de los prototipos ahora. Prototipos para el Ministerio de Defensa y para Qatar, porque un prototipo vale más que 1000 palabras, o como le puse acá, vale más que 1000 reuniones para explicarlo. El primero que voy a mostrar es el prototipo elaborado con el Ministerio de Defensa para Argentina, que utiliza aproximadamente 50.000 agentes, en donde el objetivo era evaluar cómo sería la dispersión interna de la pandemia dentro de las Fuerzas Armadas, en particular dentro de los liceos militares. Entonces ellos nos proveyeron información demográfica de estudiantes, profesores y personal de escuelas militares, y nosotros agregamos, por medios estadísticos, agregamos al resto de los miembros de la familia para completar el dato de conformación del hogar. Incluimos 9 liceos militares, esto ahora lo vamos a ver corriendo, y los transportes los generamos utilizando medios estadísticos. No llegamos a representar la red de transportes completa de Argentina. Algunas limitaciones de este prototipo es que las infecciones se considera que aparecían internamente, o sea, no consideramos reinfecciones que venían desde afuera. Era para evaluar un escenario de confinamiento muy severo. Para poder evaluar cómo vendrían infecciones desde afuera, necesitaríamos el resto de la información del país. O sea, no son sistemas separados. Después, las coordenadas de los hogares se asignaron aleatoriamente dentro de la ciudad o distrito de residencia. Nosotros contábamos, el nivel de granularidad con el que contábamos era saber en qué localidad vivía la persona, pero no contamos con los datos precisos del hogar de cada uno, y eso podría mejorar la simulación. Y después, la estructura familiar se generó por medios estadísticos, pero esto también se podría poner persona a persona si contásemos con los datos. Y la red de transporte fue muy simplificada. Después seguimos trabajando y todo esto lo mejoramos en el prototipo para Qatar. En primer lugar, incrementamos la cantidad de agentes, llegamos a 3 millones de agentes sin utilizar High Performance Computing, solamente optimizando la simulación. Estamos hablando de solamente un servidor de alta gama, en donde tenemos un agente por cada habitante de Qatar, 2.78 millones. Hemos representado tanto adultos como los chicos, con edad y nacionalidad, seguimos la información pública del censo, y una vez más tuvimos que generar la información de hogares de manera estadística. Sí es interesante considerar cómo armamos las densidades demográficas. Bueno, utilizamos visión por computadora y mapas de luces para poder utilizar una distribución que corresponda con la real y no solamente una distribución uniforme. Eso es una gran diferencia. Bueno, estas slides las diapositivas me quedaron atrasadas. Dice, los transportes fueron generados por medios estadísticos, pero no, en la simulación de Qatar llegamos a agregarle la red de transportes, la red de colectivos y la red de metros. Es un ejemplo de cómo generamos la información de densidad demográfica, cómo la cargamos, bueno, utilizando mapas de densidad y unos algoritmos de visión por computadora. Esto nos permitió luego generar zonas para distribuir la población de una manera que se corresponda con la distribución real. ¿Qué limitaciones tiene este prototipo? Bueno, es similar a la Argentina en el sentido que las infecciones que vienen del exterior no se modelan, pero en este caso, para poder hacerlo, requeriríamos información de vuelos internacionales, y lo hicimos para un momento en donde el país estaba cerrado. Bueno, una vez más asignamos las coordenadas hogareñas, no porque contáramos con la dirección de cada persona, sino que utilizamos información de densidad que se extrajo con algoritmos de visión por computadora, pero creemos que se podría mejorar la simulación si se utilizara la información precisa
del lugar, digamos, de dónde vive la persona y de dónde trabaja. Bueno, el resto es igual. Conclusiones. ¿Qué hemos aprendido haciendo este desarrollo y a qué conclusiones hemos llegado con el modelo que tal vez un modelo estadístico no permite ver? La más jugosa se las comenté en una sección anterior. Abrir la economía productiva no empeora la situación de la pandemia. Nótese que no estoy hablando de la economía en general, estoy separando en economía productiva y economía de servicios. ¿Por qué? Porque la economía productiva en general lo realiza un grupo de personas que es siempre el mismo, o sea, todos los trabajadores de una planta van a trabajar en una planta, entonces si hay una infección interna, la infección de alguna manera queda contenida a la gente que trabaja en ese lugar y eventualmente a sus familias. En cambio, todo lo que es economía de servicios, escuelas también, además escuelas y religión, eso mezcla a las personas, ¿sí? Por eso, ¿queremos que se abra la economía? Bueno, creemos que en general no debe abrirse. Ahora, debe separarse el tipo de sector productivo y algunos pueden abrirse casi sin problemas si se siguen las medidas sanitarias adecuadas. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos explicar, o por lo menos qué surge de la simulación? Después, si se corresponde con la vida real, es otro problema adicional, pero ¿cómo podemos explicar la dispersión tan feroz de esta enfermedad? Bueno, acá tomé un par de noticias que lo ilustran. ¿No? El cumpleaños multitudinario entre funcionarios municipales, la mitad de los casos de coronavirus de Uruguay fueron trazados a un único invitado en una fiesta de alta sociedad. El bebé del baby shower de Necochea, que terminó con 23 infectados, nació con coronavirus. Según nuestra simulación, el grueso de la dispersión se debe a la economía de servicios y a las actividades sociales que violan las normas sanitarias básicas. No a la economía productiva, ¿sí? Estos son toda la clase de fenómenos que hacen colapsar el grafo de contactos a una red de mundo pequeño. Bueno, como futuras líneas, ¿cómo vamos a proseguir a partir de acá? Nuestro objetivo es integrar cada vez más escenarios que sean razonables para evaluar. Razonable significa que nos lo permita la potencia computacional con la que contamos y que nos lo permitan los tiempos de desarrollo. Pero algunos escenarios en los que estamos trabajando son fronteras internas en los territorios, o sea, políticas para abrir o cerrar el transporte entre, por ejemplo, provincias o entre municipios. Bueno, trabajamos en políticas específicas, les voy a mostrar algunas al ver la simulación, separar en más detalle trabajos esenciales y no esenciales, y en una carga más detallada de información de gente, lugares, transportes, escuelas, etc. Bueno, dice gracias como final de la presentación, pero les quiero mostrar, antes de que pasemos a las preguntas, en 5 minutos, les quiero mostrar los prototipos. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, perfecto. Primero, este es el prototipo MINDEF para la República Argentina, Ministerio de Defensa. Esta simulación va muy rápido, ¿sí? Porque son pocos agentes que tiene. Vamos a poner tracking individual. Bueno, acá se puede ver cómo estamos siguiendo persona a persona los infectados. El tiempo pasa rápido. Abajo a la derecha pueden observar la fecha y la hora que aparece. Son fecha y hora de simulación, obviamente no es la fecha de ahora. Y el gráfico de la esquina superior derecha muestra la cantidad de infectados, recuperados y muertos. Nosotros estamos mostrando, permítanme que lo
reconfigure. Vamos a volver a burbujas. Estamos considerando nueve liceos militares. Liceo Militar General Arauz de la Madrid, General Espejo, General Paz. Son 9, si hacemos zoom dentro de Buenos Aires, acá hay 4 muy juntos. Y trazamos, bueno, persona a persona cada una de los posibles contagios generados y la manera en que esto avanzaría entre las distintas escuelas. Para ver algunos parámetros de la simulación, prefiero trabajar con la de Qatar, que es más grande, tiene más parámetros también, y mucha más gente. Bueno, acá nos explotó la pandemia en la cara, 2.500.000 recuperados. Esto es para el caso en el cual no hubo ninguna política de contención. Lo que puedo hacer es reiniciar la simulación, después lo vamos a ver durante las preguntas. Pero algunos de los parámetros con los que podemos jugar dentro de la simulación son parámetros de infección, qué tan infecciosa es la enfermedad. A veces nos preguntaron qué pasa si hay una segunda ola, si el virus muta, o si viene una pandemia de gripe que sea 3 veces más infecciosa. Bueno, con este valor se puede determinar cuánto más o menos infecciosa es. Se puede determinar la curva etaria, o sea, cuánto más afecta a personas de mayor edad que a personas de menos edad, y se pueden cambiar las probabilidades de muerte para personas con o sin ayuda, o sea, en el hospital o en su casa. Noten que acá es muy bajo el valor porque en Qatar esta se corresponde con la tasa de muerte, 0.1%. Bueno, voy a poner a reiniciar la simulación para que arranque desde el día 0 y podamos jugar con algunos escenarios como forzar a la gente a usar máscaras, dejarlos no usar máscaras, abrir o cerrar escuelas. Tengan un poco de paciencia, esta simulación es más grande, así que va a tardar algunos minutos en arrancar. Pero después, mientras hacemos las preguntas, vamos a ver cómo avanza. Mientras tanto, les termino de explicar algunos parámetros adicionales. Este es síntomas y carga viral. Se ha discutido mucho si los síntomas que la gente presenta se corresponden con la carga viral, que es la capacidad de dispersar la pandemia. Bueno, nosotros no opinamos del tema, no somos infectólogos, pero sí damos la posibilidad de simular escenarios en los cuales el síntoma se corresponde con la infecciosidad, o en donde también se puede permitir personas asintomáticas o asintomáticos, subsintomáticos y sobresintomáticos, con distintas distribuciones y con distintas tasas de asintomáticos dentro del país. Otro conjunto de parámetros, bueno, tiene que ver con si se habilitan o no reinfecciones. Esto parece ser que en el coronavirus no hay reinfecciones, pero como quisimos hacer una herramienta más genérica que pueda servir para escenarios futuros, se pueden habilitar reinfecciones para modelar otro tipo de enfermedades. Se puede determinar la tasa natural de inmunidad, si produce inmunidad y en qué porcentaje de la población luego de que alguien se infecte y cuánto tiempo dura la inmunidad. Después, dentro de lo que es políticas, podemos forzar a la gente a usar máscaras o no y ver cuánta gente usa la máscara efectivamente, porque digamos, en todo país siempre hay un porcentaje, a veces chico, a veces grande, de gente que no quiere adherir a la política pública. Bueno, después se puede establecer también, esto es un tema de discusión en la literatura infectológica, de cuánto reduce la máscara la posibilidad de infectar y de ser infectado. Son todos parámetros de nuestra simulación. Hemos considerado también la posibilidad de que los países pueden tener políticas de testeo de varios tipos. Pueden tener política de testeo aleatorio, pueden tener una política para testear solamente a los pacientes sintomáticos, a sus contactos cercanos. Y bueno, también queremos simular qué pasaría si el país tiene suficientes kits o se queda sin kits, ¿sí? Y bueno, y también la calidad de los kits. ¿Qué más?
cámaras térmicas. Está reiniciando la simulación, así que no puedo parametrizarla mientras esté reiniciando. Así que preferiría que pasemos un momentito a preguntas hasta que haya reiniciado y después volvemos y les muestro cómo, si cambiamos políticas, van cambiando las curvas. ¿Ok? Está perfecto, Nahuel. Bueno. ¿Preguntas? A ver. ¿Alguien del público que quiera hacer una consulta? Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? Buen día, acá en Buenos Aires. ¿Qué tal? Te felicito, la verdad, que la comunidad es una potencia impresionante. No soy ingeniera, no soy electrónica y no soy informática, soy bióloga y bióloga molecular, entiendo lo que es Big Data y trabajo un montón con todo eso. Efectivamente, planteaba, realmente me impresiona muchísimo el modelo. 8.000 millones de aplicaciones, más allá de la pandemia. Disculpame, te escucho un poco mal. ¿Podés acercarte al micrófono? ¿Me escuchás ahora? ¿Mejor? Sí, sí, mucho mejor, mucho mejor. No, te decía que me impresiona muchísimo la simulación y quería puntualmente preguntarte, porque creo que me quedó pensando en una parte de los modelos de simulación pequeña y cómo eso puede capturarlo mal y digo mal las palabras, porque no soy experta en el tópico, pero sí entendí el concepto, que es que pequeños cambios pueden llevar a resultados muy diferentes cuando en el inicio los datos no son exactamente precisos, ¿no? En esto que hablabas de las interacciones en las redes pequeñas. Sí. La pregunta es, ¿cómo se puede hacer, o si es muy importante, o qué nivel de detalle tiene la heterogeneidad de los datos al inicio? Esto es, por ejemplo, vos hablaste de, tengo registrado en la cabeza los círculos con las interacciones, los puntos de entrada, y cuando vos tenés calidad de datos que son de distinta naturaleza para un mismo set de datos, por ejemplo, en el caso de las escuelas o en el caso de los hospitales, o en los hospitales no tanto porque la información es mucho más homogénea, pero por ejemplo, en una ciudad donde las viviendas son de distinta naturaleza, por ejemplo, hay viviendas unifamiliares, viviendas multifamiliares, hay ascensores, hay edificios que tienen distinta cantidad de pisos, un montón de gente que circula, que se podría parecer eventualmente a uno de estos lugares como si fuera equivalente a un shopping center, pero no lo es, porque la gente vive ahí, no tiene el tránsito eventual que tendría por ahí en un lugar público. Sí es muy importante la diferencia en esa calidad de datos para la entrada, para el ingreso, por ejemplo, de lo que sería una de las variables, que es a partir de las viviendas, ¿no? A partir de las casas, como dijiste vos, los hogares en un momento. Sí, sí, es lugares, para las simulaciones, lugares en términos generales. Y sí, es importante contar con esa información. La manera en que se representa en el sistema, lo que vos estás planteando, es que distintos lugares tienen distintos coeficientes de infección, en el sentido de que la probabilidad por unidad de tiempo de contagiarte cuando interactúas con una persona infectada no es igual para todos los lugares del sistema. En algunos lugares se considera que es más elevada que en otras. Entonces, una de las maneras de modelarlo sería, bueno, los lugares, digamos, que se sabe que tenés información de salud, por ejemplo, de que no se respetan las políticas sanitarias, o de que lamentablemente tenés una zona de hacinamiento, o cosas por el estilo. Eso se puede incluir en el modelo de varias maneras. Se puede incluir por tamaño de la vivienda, se puede incluir por un coeficiente de infección que representa, digamos, qué tan propenso es
el lugar a que te contagies, y por otro más que corresponde con la adherencia a políticas sanitarias que podés registrar por zona o por lugar, si querés. Y eso te No sé parametriza al inicio, o sea, para vos poder ingresar los datos de la misma calidad en todos los casos. Por ejemplo, en el caso de que vos tomes un país como Argentina y tengas que usar esos datos de torta que mostrabas, donde ya no podés hablar a nivel muy individual porque se te va la escala, empezás a utilizar de entrada y preseteado en el programa esos valores que me estás diciendo, y los definís para todos igual. Si no tenés información granular, entonces lo que haces es usás un valor único de parámetro. Pero la simulación es capaz de considerarlo individualmente, lugar a lugar, persona a persona. ¿Sí? Podemos ir desde el caso de mayor desconocimiento, en donde todo es lo mismo, hasta un caso de agrupamiento por zonas, hasta un caso tipo 1984, en donde se le puede poner a cada persona una suerte de ranking, como podría ser el gobierno de China, ¿sí? Que determinaría la infecciosidad de la persona. Eso no es un tema que dependa del modelo nuestro. Nuestro modelo recibe la información tabular entera con el máximo nivel de detalle. Después tenés un problema previo a la ejecución del modelo, que es un problema de ciencia de datos, que es cómo completar ese modelo tabular. Si tenés los datos persona a persona, genial, es el mejor nivel de granularidad posible. Si no, tenés que empezar a completarlo por medios estadísticos, por medios, digamos, derivar información de otras fuentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y sí, como te he dicho, cuanto mayor sea la calidad de los datos, mejor va a ser la calidad de salida. O sea que los informáticos tenemos una frasecita en inglés que es garbage in, garbage out. O sea, si lo que entra no es de buena calidad, lo que sale no es de buena calidad. La conversa también es cierta. Si lo que vos ingresás a un modelo de este tipo son datos que representan fielmente la realidad y con suficiente granularidad, el resultado se va a corresponder. Gracias. La pregunta era acerca de la homogeneidad de los datos de un inicio. Claramente lo que estás diciendo es así, pero preguntabas si el modelo es capaz de resolver eso. Eso no me quedó muy bien. El modelo, nosotros no modelamos, para nosotros los datos son una entrada. ¿Sí? El modelo no resuelve ni errores de los datos, ni problemas de los datos, ni imprecisiones. ¿Sí? El modelo simula en base a aquello con lo cual vos lo alimentás. Perfecto, gracias. Nahuel, tengo una pregunta de Luis también, pero quería aprovechar para agregarte, a extender a la pregunta que estaba haciendo, perdón, no sé el nombre de la persona, acá me figura Sebastián, pero no, creo que es otra cuenta. Acerca de los datos de entrada, quería preguntarte, vale. Respecto a lo que estaba preguntando de la calidad de los datos de entrada, lo que entiendo es que lo que se hacía referencia a la heterogeneidad, es decir, que diferentes fuentes tienen de diferentes niveles de detalle, ¿no? Entonces vos todo eso lo sumás en la totalidad de los datos que tenés para cargar al sistema. Y mi pregunta iba a si el sistema de alguna manera te permite evaluar como el nivel de calidad de los datos de entrada que uno ingresa. Como de alguna manera saber si es suficiente o no es suficiente, o... Claro, eso es un problema de ciencia de datos que escapa al alcance de lo que nosotros hacemos. Lo que yo estoy presentando es la simulación, el modelo predictivo. ¿Sí? Digamos, creo que asegurar la calidad de los datos es un problema interdisciplinario, es un problema que va a involucrar sobre todo a los generadores de esos datos, a la gente que hace las políticas públicas correspondientes, ¿sí? A los expertos en el área epidemiológica y demográfica, en lo cual nosotros somos solamente informáticos. ¿Sí? Está claro, eso queda exento del alcance, digamos. Sí, el modelo tiene que tener validaciones en el punto de entrada y en el punto de salida por parte de especialistas de otras disciplinas. Sí. Justamente respecto a eso preguntaba Luis acá si tienen en los casos que presentaron contrastación con la realidad. Eso es lo que entiendo que dice simulación con algún caso puntual del que tengan información, si pudieron validar la simulación. A ver, ahí lo veo.
Sí, sí. Bueno, le contesto entonces a Luis. Primero tenemos que definir qué entendemos por validación. Por eso aclaré en una de las diapositivas iniciales que no es Pandexit. El objetivo de Pandexit no es predecir en detalle la cantidad de casos que van a ocurrir, ¿sí? En ese sentido, no tenemos validación porque tampoco es nuestro objetivo. El objetivo de Pandexit es simular escenarios distintos y determinar cuál es mejor o cuál es peor. Entonces, la contrastación sería una contrastación de hipótesis binaria que tendríamos que utilizar. En ese sentido, es un poco más difícil hablar de una validación clásica, pero creemos que hay toda una serie de fenómenos que han sido reportados hace relativamente poco, que se condicen con lo que nosotros venimos afirmando. Una de las afirmaciones iniciales que hicimos para tener en cuenta es que para un modelo compartimentado, la tasa de infección, R, es un parámetro. Y bueno, nosotros hemos sostenido desde el principio que R no es un parámetro, que R es una distribución. De la misma manera que ni nadie ni todos ganan el salario promedio, sino que hay una distribución de riqueza, hay una curva de distribución, lo mismo pasa con el R. ¿Sí? Nosotros descubrimos en la simulación que hay la mayoría de la gente, de los infectados, tiene un R muy bajo y hay un grupito muy chiquito que tiene un R altísimo que empuja el promedio, y ahí es donde surgen toda esta clase de fenómenos de red pequeña. Bueno, en ese sentido, podemos decir que hemos podido predecir toda una serie de fenómenos, y eso cuenta como una validación, pero tengo que dejar en claro que no es una validación clásica y que tampoco aplica una validación clásica porque nuestro objetivo no es hacer un ajuste de curvas. Es comparar los resultados de distintos escenarios simulando. ¿Ok? Yo tengo una pregunta, Nahuel. Decime. Quería saber si desde tu punto de vista, Sebastián Briella, nos hemos conocido, si desde tu punto de vista es posible una estrategia para implementar esto en un país más extenso que Qatar y extenso geográficamente como el nuestro, por ejemplo, si sería una estrategia razonable que un gobierno nacional o un gobierno provincial de largo alcance geográfico implemente una primera versión de esta simulación con los datos demográficos con los que cuente y lo disponibilice para un municipio, por ejemplo, que le pueda mejorar esa calidad de datos con sus propios datos reales y no simplemente estadísticos de dónde vive la gente, qué vehículos toma, qué transporte, etcétera, que por ahí la autoridad local lo conoce mejor, y mejore esa simulación con esos datos, pero ya arrancando de una primera simulación nacional cargada con datos más estadísticos. Sí, es factible lo que vos decís. Para el modelo, para la simulación, los datos siempre tienen la precisión máxima. Es una tarea previa de los científicos de datos generar, con el volumen de información disponible, el dato granular que la simulación requiere. Arrancar con datos gruesos y luego ir refinándolos es perfectamente factible. Sí. Sí, relacionado con lo que hablábamos antes de los datos de entrada, vos habías mencionado en una parte de la presentación que ustedes habían utilizado, creo en el caso del Ministerio de Defensa, que el uso de generación de datos por medio de red sintética, ¿no? Ese sería un ejemplo, digamos, de algo que es externo al sistema, digamos. Sí. Una estrategia sí, la de Mindef no utilizamos la red social sintética todavía. Ese fue como el primer prototipo. Para el de Qatar, sí, sobre todo después que nos llegó la noticia de cómo los cataríes lideraban la expansión de la pandemia luego del Ramadán, ahí tomamos conciencia de la importancia de la red social, que es algo que nosotros solamente simulábamos, lo que era trabajo, casa, compras, ¿sí? Y transporte. Y ahí tomamos noticia que la red social es lo que está empujando la pandemia, ¿sí? Y por eso hablaba al final como una de nuestras conclusiones, ¿sí? Abramos los trabajos productivos, cerremos el baby shower. Claro. Pero eso sería una estrategia externa a la plataforma de estimulación, digamos.
Eso fue Sí. una herramienta que usaron para completar, Efectivamente. digamos, para esta información que faltaba, digamos. Efectivamente, sí. Podría- Utilizamos un generador sintético, pero por otro lado, si me decís para compras, ¿sí? Para compras también lo sintetizamos, pero si me das la información de la tarjeta, de tarjetas de crédito, ¿sí? Lo podemos mejorar. Transportes, utilizamos un modelo estadístico, pero con los datos de la tarjeta SUBE podemos poner a cada persona en su transporte, en su horario, ¿sí? Podríamos hacer todo eso en la simulación. Es mejor calidad de datos, mejor calidad de simulación. Y Nahuel, perdón, un ejemplo de evento que no es ni trabajo, ni escuela, ni como, por ejemplo, las marchas que se están haciendo periódicamente en Argentina anticuarentena, donde la gente se junta en forma irresponsable, no respetando parámetros sanitarios. Se parecería por ahí a un evento deportivo, que se habilite un partido, por ejemplo, donde se junten 20.000 personas a un partido de algo, de algún deporte. ¿Eso también lo tiene resuelto la simulación o habría que hacer algún encargo especial para poder simularlo? Te voy a ser sincero, como en Qatar no hay marchas, no hemos implementado un parámetro de configuración para protestas sociales. Acá no hay protesta social. Lo que se requeriría es agregarle un módulo al sistema, ¿sí? Que, digamos, tanto un módulo en la carga de datos que te diga, que vos le tengas que decir para cada persona si participa o no de ese tipo de eventos y con qué probabilidad, y habría que escribirle un módulo para que los agentes, el grupo que sí, vayan a la marcha y bueno, y ver qué pasa con el sistema. Eso requeriría agregarle un módulo como los 9, 10 que viste, que tiene la simulación, es agregarle uno, o sea, sería agregarle desarrollo. Habría que comisionar el proyecto y llevarlo adelante. Y tampoco han hecho para eventos deportivos, para la posibilidad de abrir al público un evento deportivo. Eventos deportivos, no tenemos incluido todavía, pero bueno, te anticipo que el evento deportivo, digamos, no necesitamos hacer una gran simulación para darnos cuenta que para eso levantar la cuarentena. Sí. Nosotros tratamos de trabajar con escenarios por ahí en donde es un poco más difícil determinar o más controvertido, como el caso de lo que se discutía de economía o salud. Bueno, economía productiva se puede abrir, ¿sí? Y eso es un caso fino que no produce red de mundo pequeño. Pero otras cosas como lamentablemente la escuela o sobre todo los eventos deportivos, sí, es difícil. Sorprendentemente, con religión nos encontramos que no es tan problemática porque el tiempo de asistencia suele ser más corto, por lo menos en lo que es el culto islámico. ¿Sí? Nos encontramos que no produce tanto problema como imaginamos al principio. Perfecto. Gracias. Bueno, tenemos un par de preguntas más, aunque ya estamos sobre la hora que habíamos pactado, podemos de todas maneras recordarles que van a quedar abiertas le vamos a mandar por mail el contacto y Nahuel había al principio de la presentación, no sé si querías volverlo a recordar tus correos para que anoten cualquier otra consulta, pueden seguir. De todas maneras, si querés te leo las últimas dos preguntas como para ir cerrando. Dale, sí, contesto muy brevemente estas dos preguntas y... Dale. Si querés, te sugeriría que compartas la pantalla, claro, para que dejes la... Primero tengo que leer, dice, por lo que vi en las simulaciones que mostraste, los modelos siempre inician al comienzo de los contagios. ¿Es posible iniciar una simulación en el punto actual para simular posibles escenarios de apertura? Sí, se puede. El de Qatar, el de Ministerio empieza al principio, pero el de Qatar arranca en la primera etapa de salida de la cuarentena de Qatar. O sea que sí, se puede iniciar la simulación in media res, en latín en la mitad de la cosa. La segunda, hablaste de la apertura o no de la economía en sus dos divisiones. En base a las simulaciones realizadas, ¿cómo sería la reapertura del sistema educativo en lugares como Cava o Bamba, en un contexto como el actual y considerando el incremento del uso del transporte público? Bueno, en primer lugar, creo que lo que nosotros hicimos es una herramienta para la toma de decisiones por parte de los expertos correspondientes. O sea que
Lo que yo puedo decir es qué resultado da nuestra simulación, pero eso no significa que en la realidad tenga que ser así. Se va a requerir un equipo de médicos, epidemiólogos y tomadores de decisiones para decidir esto. Hecha esta aclaración, el resultado que da nuestra simulación es que abrir las escuelas es catastrófico. Es una de las escuelas funcionan como uno de los centros sociales más marcados para contagios, y en donde es más difícil sostener las políticas de sanidad, porque los chicos, muy difícil, ¿no?, que puedan adherir todo el tiempo a todo ese conjunto de políticas. Así que soy pesimista al respecto. Ojalá alguien pueda encontrar una manera. Nosotros simulando no encontramos. Bueno, Alejandro Pedro Yaya, ¿se pueden simular edificios específicos y contrastar con la simulación de zona o región? Sí, yo hablé en la introducción de que con modelos basados en agentes hay dos tipos de simulaciones. Vuelvo al principio. Tenemos simulaciones geométricas y simulaciones geográficas. La simular dentro de un edificio sería un ejemplo de una simulación geométrica. El tipo de modelo que nosotros usamos funciona para los dos, pero ya requiere aún más datos, una simulación geométrica, porque requiere la forma del edificio, o sea, requiere un plano, los pisos, una descripción mucho más detallada de los movimientos y las interacciones adentro de ese lugar. O sea, la respuesta es sí, con muchísimos más datos, ¿sí?, y con módulos más complejos. Lo que pregunta, entiendo yo, es si se puede relacionar de alguna manera las dos simulaciones, es lo que entiendo, contrastarla con la simulación de zona, de la regional, digamos. Y en principio se podría, pero me parece que ya escapa la capacidad computacional con la que nosotros podríamos contar. Creo que para llegar a ese nivel de granularidad ya tendríamos que necesariamente hablar de montar esto en una supercomputadora, en HPC. Entiendo. ¿Ok? Bueno, me parece que por ahora podemos ir finalizando. Les recuerdo a todos que nosotros vamos a publicar la grabación de este video en el canal de YouTube del laboratorio, y les vamos a pasar por mail la presentación, las diapositivas y los respectivos enlaces a nuestra página del laboratorio para que vean de otras actividades que estamos realizando. Futuros eventos, vamos a dar otras charlas también en los próximos días. Y bueno, también pasarles el contacto de Nahuel y de nosotros para cualquier otra duda que le haya quedado o que le surja más adelante. Así que bueno, quería agradecerte, Nahuel, por la dedicación y bueno, felicidades por el trabajo, ¿no? También, la verdad que es muy buen laburo el que estuvieron haciendo. Dejame mostrar un minuto, sí, que la simulación ya reinició, quedó colgada. Quedó pendiente de hoy. Y no, va a parecer que no arrancó nunca. Quería mostrar que, bueno, ahí está. ¿Sí? Esta es grande, así que tardó un poco más, pero bueno, ahí tenemos el inicio, ¿sí? Y vamos a ver que si forzamos a la gente a usar máscaras y cumplimos con todas las políticas sanitarias, la pandemia desaparece. Vamos a forzar a usar cámaras térmicas con un alto porcentaje de adherencia para que la gente no pueda entrar enferma a supermercados o a lugares. Y si le dejamos un par de minutos, vamos a ver que esto va a bajar notoriamente y va a quedar, ¿sí? Fíjense, solamente ya muy rápido ya aplanamos la curva con esos dos cambios de política. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo en futuras transmisiones. Bueno, gracias a ustedes y gracias especial a Nahuel, que desde allá hizo todo este esfuerzo. Gracias. Ha sido un gusto. Muy bien.